Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy con un tema muy conocido, pero pocas veces entendido, a la luz del Evangelio de Lucas, cuando Jesús predice que Pedro lo negará 3 veces. Hagamos un poco de contexto. Se acercaba ya el momento de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y era necesario que el Señor Jesús compartiera con sus discípulos. Así que aprovechó la fiesta de los panes sin levadura, también llamada la Pascua, para preparar a los discípulos para los acontecimientos que estarían por suceder. Este evento se recuerda como la última cena. Con este pasaje comienza la etapa final de la vida de Jesús antes de ser muerto. La Pascua era una fiesta, era la fiesta en la que el pueblo de Dios celebraba la gloriosa liberación que Dios había dado a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús, en su deidad, sabía todo lo que iba a acontecer, pero sus discípulos no. Él sabía que Judas lo traicionaría y acordaría un precio para entregarlo. Y por supuesto sabía que Pedro lo negaría 3 veces. Sabía que tenía que entregar su vida por nosotros en la cruz como el Cordero sin mancha para nuestra salvación. Es imposible poner en palabras lo que estaba viviendo. Lo vemos en Lucas 22:15, expresar con una inmensa nostalgia: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ciertamente su corazón y su alma era un torrente de emociones propias de su humanidad y más allá de su deidad. Amaba a sus discípulos y temía por ellos, porque sabía que en su vulnerabilidad Satanás aprovecharía para desestabilizarlos y atacarlos. Así que mira a Pedro y lo llama por el nombre que tenía cuando lo conoció, diciéndole: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué? Pedro no lo podía creer. Por eso rápidamente responde: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aún con sus miradas cruzándose, el Señor profetiza la más dolorosa tragedia que Pedro viviría. Pedro, le dice el Señor, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podemos suponer lo que sintió Pedro con esta revelación. Tal vez sintió que su maestro no confiaba en él. ¿Pero por qué? Tal vez cuando era Simón, el pescador de peces, no era digno de confianza. Pero ahora era Pedro, y Jesús lo había llamado a ser su discípulo para convertirlo en pescador de hombres y a convertirse en un apóstol de Jesús. Pedro tuvo desde el inicio un papel destacado entre los discípulos a causa de su fervor y su energía. Era el portavoz de los apóstoles. Fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús sabía del ataque de Satanás, sabía que iban a ser zarandeados. Pero, ¿qué significa zarandear? Esta palabra se utilizaba para describir la manera como se separaba el buen grano de la paja pasándolos por un cernidor, el cual se agitaba fuertemente. El principal objetivo de Satanás es que con nuestros actos o decisiones entristezcamos el corazón de Dios. La presencia de Jesús estaba a punto de ser quitada y para los discípulos esto sería una dura prueba. ¿Qué harían? ¿Cómo se comportarían? Pedro confiaba demasiado en sí mismo y este es un mal que nos aqueja a muchos. Y sí, Pedro negó a Jesús.
Negar a Jesús es sin duda alguna la mayor tragedia que nos puede suceder. Jesús es negado frecuentemente, no solo por los incrédulos, sino también por los creyentes. Analicemos las causas de la negación de Pedro, no sea que estemos viviendo lo mismo. En el verso 54 del capítulo 22 de Lucas dice: y prendiéndoles, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Seguir de lejos significa literalmente no andar cerca, en este caso a Jesús. La persona que sigue a Jesús de lejos es aquella que no quiere comprometerse. Su mente y su vida no están alineadas con la voluntad de Dios. Su entrega es débil y por eso el mundo los distrae fácilmente. Se atemoriza de que la gente se entere que es seguidor de Cristo, etc. En el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Este fue su segundo error. La turba representa al mundo de quienes rechazan a Jesús. Pedro le estaba fallando miserablemente a Jesús porque el último lugar donde Pedro debía haber estado era allí, sentado entre la gente que perseguía a Jesús. Pudo haberse ido a orar o haberse reunido con los otros apóstoles, guiándoles a buscar el rostro de Dios para recibir entendimiento y dirección. En los versículos 56 y 57 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Analicemos un poco lo que sucedió aquí. Dice la Biblia que una criada se fijó en Pedro. Podemos imaginarla observando cuidadosamente a Pedro, como analizándolo, para luego concluir que Pedro seguía a Jesús y, señalando a Pedro, le dice al resto de la turba que él estaba con Jesús. Y ahí es donde Pedro simula no conocerlo. Pero, ¿por qué? La vida de Pedro no corría peligro si aceptaba ser discípulo de Jesús, porque aún no había empezado la persecución a los seguidores de Cristo. En el peor de los casos, lo que le hubiese sucedido a Pedro es que se mofaran de él. De hecho, era lo que la turba estaba haciendo con Jesús, burlándose de él. Quizás ese hubiese sido el momento perfecto para que Pedro testificara de Jesús, como lo hizo cuando Jesús los envió de dos en dos. Pudo haberles hablado de su amor, de los milagros y de las cosas que sus ojos habían visto y sus oídos escuchado. En los versículos del 58 al 60 dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¡Qué momento tan trascendental! ¡Qué momento tan doloroso! Los evangelios de Mateo y Marcos dicen que Pedro empezó a maldecir y a blasfemar, negando todo conocimiento de Jesús, y seguido a esto, mientras aún estaba maldiciendo, escucha el gallo cantar. El fracaso de Pedro iba creciendo. Primero simuló no conocer a Jesús, luego negó ser uno de sus discípulos y por último, en medio de maldiciones, juró no saber nada de Jesús. Pero, ¿qué hacía Pedro todavía entre esa turba de gente que rechazaban a Jesús? Ya lo había negado 2 veces y por estar entre ellos tuvo que hacerlo por tercera vez negando su fe.
Tiene que ser muy triste negar lo que somos. El gran fracaso de los que niegan a Jesús es que quieren seguir siendo parte del mundo y de sus costumbres. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, le pide a este que exhorte severamente a sus discípulos para que sean sanos en la fe, pues dice el apóstol a Tito que algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Qué duro, ¿verdad? Negar a Dios con nuestros hechos debe ser cuidadosamente vigilado en nuestras vidas. Tanto Pedro como el Señor Jesús escucharon el canto del gallo. En los versos 61 al 62 dice: Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imaginemos esta escena tan dolorosa para los dos. Seguro que el corazón de Pedro latía fuertemente mientras sus emociones abrieron la puerta a maldiciones y blasfemias para no ser reconocido. Y en ese momento, mientras aún hablaba, canta el gallo, recordándole las palabras de Jesús en la última cena. Y mientras estos recuerdos pasaban por su mente, gira su cabeza y se encuentra con la mirada ensangrentada de Jesús. ¡Qué impacto tan terrible! Se encontró con la mirada tierna y llena de amor de su maestro. El Señor todavía lo amaba y esperaba su lealtad. La mirada de amor de Jesús hacia Pedro rompió su corazón, sintiendo dolor por su Señor, y entonces supo que no podía quedarse allí si quería vivir el genuino arrepentimiento. Así que se fue de ese lugar, y dice la Biblia que lloró amargamente. Estaba quebrantado, lleno de angustia y de dolor por haberle fallado a Jesús. Y muy seguramente, entre su llanto de dolor, musitó 1000 veces: perdón, perdón, perdón. Oremos. Padre Celestial, con el corazón conmovido y mi alma afligida, llego ante ti para pedirte me perdones. Hoy he sentido la mirada de Jesús posándose en la mía. Sé que he escuchado muchas veces el canto del gallo, que me recuerda que te he fallado. No quiero sentir más el dolor del remordimiento, sino el alivio del arrepentimiento. No quiero seguir entristeciendo tu santo corazón. Te ruego, Padre amado, que en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu me ayudes a caminar conforme a tu voluntad para no fallarte nunca más. Señor Jesús, te entrego mi corazón una vez más. Lléname, restáurame, consuélame. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias porque hoy tengo la certitud de que me amas y que intercedes por mí ante mi Padre Celestial. Gracias porque hoy acudes a mis ruegos y me abrazas y sustentas. Padre Celestial, toma mi mano, te lo ruego. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.